Les decía hace un rato que qué hacemos con la extrema derecha, me lo vengo preguntando todo este año, infructuosamente, porque avanza. Y quería partir, voy a mencionar un artículo, una investigación de Marga Ferré, que es una española, que ya lo comenté, pero en otro contexto. El contexto de hoy es peor que cuando lo comenté hace unos meses, porque para darles un ejemplo de cómo avanza la extrema derecha y cómo han cambiado, además, o cómo nos vemos obligados a forzar nuestras caracterizaciones de las diferentes fuerzas políticas en la Argentina. Por ejemplo, la escena de ayer, en Dolores, un expresidente acusado de hacerle espionaje contra familiares de submarinistas muertos. ¿Eso lo escribimos en la derecha o lo escribimos en la extrema derecha? Hacer espionaje a víctimas, a familiares de víctimas de la Armada Argentina muertos en una operación militar ordenada por sus superiores en condiciones que aún ignoramos. ¿Cómo visualizamos a un gobierno que contrabandea armas ilegalmente para reprimir a ciudadanos bolivianos que salieron a la calle a defender un triunfo electoral legítimo, como sucedió el año pasado, como un gobierno de derecha o como un gobierno de extrema derecha? Yo creo que hubo, en realidad, una transición a lo largo de estos últimos años en los que, así como pasamos de la revolución de la alegría y de la fiesta en el pelotero con el payaso de Ronald McDonald y todo eso, a esta imagen que todos vimos de Macri asomándose ayer por la ventana semicerrada del juzgado de Dolores, como espiando a la multitud y sonriendo, esa falta de, incluso en esa escena, ¿no? Esa falta de respeto al dolor ajeno, al de los familiares de los que ya no van a volver. Eso expresa una fuerza que llamaríamos trumpista en este momento, para englobarla con otras fuerzas de la región, de América Latina, que también están incorporando cuadros de extrema derecha y se están fundiendo. El otro día le preguntaron a Pichetto, lo comentamos creo que acá, y a usted aceptaría aliarse con la extrema derecha, y Pichetto dijo, y bueno, hay que ser amplio, ¿no? Hay que ser amplio. Es decir, lo aceptaría. Y esa extrema derecha es la que está contra los feminismos, está contra los pobres, es racista, es xenófoba, quiere la flexibilización laboral, quiere destruir los derechos de los trabajadores, quiere suprimir al peronismo y sobre todo al kirchnerismo de la historia argentina, en fin. Ahora, veía esta mañana las repercusiones de lo de ayer. En un canal de Córdoba, el canal 12, que es de Clarín, veía un señor que se llama, de apellido Cuadrado, que hablaba con otro, y entonces analizaban la situación de ayer de Dolores, y entonces este señor Cuadrado decía, espionaje, dicen que fue espionaje, pero hay que tener cuidado con las palabras, porque por él le dijo, che, había marchas, recordemos que había marchas, decía, che, por él le dijo Macri a alguien, decía este señor Cuadrado al aire, che, pinchar el teléfono a ese, a ver qué van a hacer, pero entre eso y espionaje hay mucha diferencia. La verdad que no hay ninguna diferencia, eso es espionaje. Entonces, ¿qué es lo que vemos? A una audiencia, en este caso de Córdoba, que no por casualidad Córdoba es como es Córdoba, ¿no? Habría que analizar el mapa de medios cordobeses si queremos cambiar alguna vez la realidad de Córdoba y ayudar también a los compañeros cordobeses que la están peleando difícil, donde... ¿Qué es lo que pasa en la televisión de esa provincia con esta nota que acabo de narrar? Se naturaliza completamente, no ya lo de Lara San Juan, sino el modus operandi de Macri, que en ese sentido siempre fue delictivo. Quería saber lo que le pasaba a la hermana y le pinchaba el teléfono, quería saber lo que le pasaba al cuñado y le pinchaba el teléfono, quería saber qué pasaba a quién iban a hacer la denuncia algunos familiares díscolos del atentado
de las víctimas de los atentados de la AMIA o de la embajada, les pinchaba el teléfono, como le pasó a Sergio Burstein. Es decir, existe, hemos llegado al punto tan temido en el que se naturaliza la extrema derecha, y eso es un peligro enorme, porque tanto en radios como en canales de televisión están no solo entrevistando mucho. Ya hemos dicho que Milei fue en 2018 y esa fue su plataforma de lanzamiento. No nos dábamos cuenta porque no lo sabíamos, no sabíamos qué rumbo iba a seguir Milei, pero en el 2018 fue el economista más entrevistado de todos, tuvo casi 200.000 segundos de televisión. El resultado es el que tenemos hoy, este crecimiento. La derecha, la extrema derecha no crece como un hongo, ni porque sean propuestas que seduzcan extremadamente a las audiencias. La extrema derecha crece porque la vemos hasta en la sopa, y porque los verdaderos cómplices de la extrema derecha son los que los entrevistan. Porque en este momento y en estas circunstancias, y sin ir ya a Milei, entrevistar a Cavallo es ser tan canalla como Cavallo. No hay ninguna duda de que para llenar un espacio de la tarde, llevar a Cavallo para que diga que la solución es que un peso valga $1, cuando sabemos lo que pasó, que nunca un peso vale $1, y por eso estalló todo por el aire, y por eso nos quedamos con más de 30 muertos en el 2001, entrevistar a ese hombre es ser tan canalla como ese hombre. Y eso es lo que está pasando con los medios de comunicación, a quien no les resto ni un gramo de responsabilidad en el avance de la extrema derecha. Lo que yo había comentado hace unos meses era un análisis que hizo Marga Ferré, que es una periodista española, sobre cuál había sido el origen de la expresión "la banalidad del mal" de Hannah Arendt, porque todos conocemos esa expresión, pero tal vez no sepamos de dónde sale o qué tomó, cuál fue el ejemplo que tomó Hannah Arendt para concluir que el nazismo se había podido llevar a cabo, como sabemos, con la muerte de más de 6 millones de personas, porque eso es lo que hacen las ultraderechas, las extremas derechas. No se juntan para que la gente sea feliz, se juntan para matar un montón de gente. Eso es así siempre, ha sido así siempre. Nunca se juntaron para la felicidad del pueblo, se juntaron para suprimir a una parte del pueblo que era molesta. Entonces, lo que había hecho Hannah Arendt era ir a la historia de Eichmann, que como sabemos estuvo escondido en la Argentina, después fue detectado por el Mossad, fue llevado a Israel y ahí tuvo su juicio. Lo que decía Hannah Arendt, para pulir esta expresión, que después la vamos a volver a insertar en la realidad argentina, es que cuando se llevó adelante en Israel el juicio contra Eichmann, todo el mundo esperaba encontrarse con un monstruo y se encontraron con un mediocre. Se encontraron con un tipo que no tenía a simple vista la perversidad que uno podía verle simplemente en su gestualidad a Adolf Hitler. Se encontraron con un lugarteniente que tuvo la responsabilidad principal sobre los millones de asesinatos que contra judíos, comunistas, homosexuales, gitanos, comunistas, ejecutó el nazismo, y lo había hecho, según el análisis de Hannah Arendt, porque ese hombre mediocre, que uno puede comparar en la cultura argentina con las puertitas del señor López, ¿no? Con esos señores, esos hombres grises que no se sabe para qué lado van a disparar llegado el caso. Bueno, que era un hombre gris, era un hombre sin luces, disparó para el lado de la adhesión a un régimen que se le imponía y contra el cual era muy difícil oponerse porque te mataban. Lo mismo pasó con gran parte de la población alemana, dice Hannah Arendt, y da a luz otro concepto que es muy interesante, como para que lo tengamos, para que lo retengamos en la memoria: la emigración interior. Y esto es porque cuando el nazismo fue derrotado, cuando perdieron la guerra,
En Alemania, naturalmente, hubo un shock, porque más de la mitad de los alemanes apoyaron al nazismo. Y sin embargo, nadie decía que lo había apoyado. Hasta no recordaban si lo habían apoyado, decían que no recordaban si lo habían apoyado. Todas las memorias eran fragmentarias. Entonces, Arendt elucubra, da luz este concepto de la emigración interior. ¿Qué vendría a querer decir ahora? Que muchos alemanes, ante la ofensiva de esa extrema derecha, de una crueldad como nunca se había visto en la historia, que llevaba adelante cosas que eran semiclandestinas, porque los campos estaban a la luz del día. No era como acá en la dictadura, que después nos enteramos que donde estaba Orletti era un campo clandestino de detención. Después nos enteramos que en la ex ESMA había un campo clandestino de detención. En Alemania nazi eso se hacía a la luz del día, con lo cual tal vez no supieran los ciudadanos alemanes todas las aberraciones que se cometían ahí adentro, pero sí sabían que los judíos o los comunistas o los gitanos o los comunistas no salían vivos de ahí, eso lo sabían y lo consentían. Pero cuando llegó el momento de la derrota y cuando esa fuerza que aparentemente los dominaba perdió el poder, parecía que nadie lo había apoyado. Y lo que dice Hannah Arendt es que la propagandización enorme del nazismo, el hecho de que todos los medios en ese momento, radiales, gráficos, solo quedaron en pie los que lo apoyaban, los nazis, porque obviamente no había prensa opositora, que quién se iba a oponer a Hitler. Terminaba a los 20 minutos en algunos de los campos. Bueno, que todo ese sentido común repartido en todo lo público en Alemania provocó una disolución del yo en mucha gente, que no es que decían como acá en la dictadura algo habrá hecho, sencillamente bajaban los ojos, bajaban las persianas, dejaban hacer. Por eso se dice que para que el mal triunfe en el mundo no hacen falta muchos malos, hacen falta muchos indiferentes, porque es la indiferencia la que permite que se cometan masacres como las que se cometieron en los puntos más negros de la historia de la humanidad. Finalmente, cuando ella acuña el tema el concepto de la banalidad del mal, es porque Eichmann dice que cuando él comenzó a dar órdenes y empezó a tener, a hacerse una especie de encumbramiento en el régimen, porque claro, a él le tocaba un papel clave, que era matar, empezó a ser bien tratado por toda la sociedad alemana. Y entonces termina diciendo en el juicio que en realidad no es que él estuviera muy convencido de lo que hacía, pero que la mirada que le devolvía la sociedad alemana de aprobación no. Sí, ahora se escucha, porque más o menos, porque hay una música, ¿no? Ahora se terminó. Bueno, igual me falta poco. Dale, sí, Sandra, bueno. dale, seguí. Sí, termino ya. Bueno, la columna no venía con esa música que nos remitía al lejano oeste, pero bueno, no importa. Entonces, uniendo una cosa con la otra, yo lo que quiero poner de manifiesto antes de terminar es lo peligroso, lo irresponsable, pero lo criminalmente irresponsable, que es difundir como si fuera legítimo lo ilegítimo, como si fuera político lo apolítico, porque donde se propone la supresión del otro no hay política. Spert diciendo, como ya lo hemos comentado otras veces en sus afiches, por una Argentina sin los K, no está haciendo política, está haciendo otra cosa, que es proponer la supresión del otro. Eso multiplicado en los diferentes medios, como lo que narré hoy del canal cordobés. Nosotros no estamos viendo todo el tiempo este tipo de cosas, cómo se transmite y cómo se traduce en las diferentes provincias los hechos que nosotros vemos por los canales de noticias. Suponemos que todo el país lo ve a través de los mismos canales que nosotros. Lamentablemente en muchos lugares sí,
porque no tienen medios locales, y eso es un problema. Pero los que tienen medios locales, que son repetidores de Clarín, como como el 12 de Córdoba, pasan estas cosas, de un tipo diciendo espionaje. No, por ahí le dijo, pinchale el teléfono a ver a dónde van a ir, pero eso no es espionaje. Bueno, por esa misma línea podemos llegar a, no voy a dar ejemplos, pero a las atrocidades más grandes. Entonces hay cuestiones que son el mal puro, el mal, que deben ser arrancadas de cuajo de una sociedad, porque si no corremos el riesgo de que la extrema derecha gane terreno, y ahí sí ya no vamos a poder expresar estas ideas, porque cuando gobierna la extrema derecha, voces como las nuestras no se pueden escuchar. Ahí sí vamos a tener que elegir a qué país irnos a vivir si queremos seguir viviendo.